Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más aquí por su canal de YouTube Gorilón Picture. Hoy un tema que nunca había tocado, y aprovechando que estoy estrenando mi nueva Ducati DSR-X, vamos a hablar y me van a acompañar a hacer el periodo de rodaje, o como muchos en Colombia aquí dicen, el despegue del motor, que son los primeros 1000 kilómetros de todo vehículo. Realmente los carros, las motos tienen periodo de rodaje. Hay algunas motos, las de más bajo cilindraje, que el periodo de rodaje es un poquito más corto, un poquito más largo, pero la mayoría realmente son los primeros 1000 kilómetros. ¿Qué es qué significa? ¿Qué pasa en ese periodo? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo lo hago yo? Bueno, ¿cuánto me va a demorar yo? Y otros temitas vamos a tratar en este video. Acompáñenme a los primeros 1000 kilómetros de la Ducati DSR-X de Gorilón Travels. Y no siendo más, ¡arrancamos! ¡Chao! Bueno muchachos, ¿qué es el periodo de rodamiento o de rodaje o el despegue, como aquí en Colombia algunos lo llaman? Es ese periodo, como decíamos, usualmente de 1000 kilómetros, donde las piezas metálicas que tienen contacto entre sí se acoplen, o en el caso del cilindro y los anillos del pistón, generen un sellado debido al rozamiento entre estas piezas. Y es un proceso precisamente por esto que debe ser más o menos controlado. Es un proceso que en teoría, o de este proceso en teoría, depende la durabilidad del motor, depende que tengamos las cifras de rendimiento máximas o óptimas de la moto en su totalidad, del vehículo en su totalidad. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Usualmente en los manuales de propietario están indicadas las condiciones o las recomendaciones para manejar la moto, para conducir la moto durante este periodo. Esta Ducati DSR indica que durante esos primeros 1000 kilómetros no debemos exceder las 6000 revoluciones por minuto. Incluso ya viene programado para que cuando lleguemos a las 6000 o estemos excediendo, a ver si los alcanzo a mostrar acá, el tablero nos da una alerta. Bueno, empieza a parpadear entre naranja y rojo, indicándonos que ya debemos hacer el cambio. Eso cambia de marca en marca, cambia sobre todo de cilindraje en cilindraje, dependiendo mírenlo ahí, eso. Dependiendo las condiciones del motor, la potencia. En las motos de menor cilindrada pueden ser menos revoluciones, o a veces los manuales lo indican por velocidad. Durante este periodo es importante también, o yo recomiendo, que lo abordemos no solo desde la óptica de la moto, sino del piloto. Recuerda que estamos normalmente en una moto que no conocemos, no es mi caso, pero normalmente pues cuando compramos una moto nueva es otra, no como yo que estoy repitiendo, pero también este periodo lo debemos abordar como el acoplamiento del piloto a la máquina, conocerla muy bien, conocer qué pasa con cada uno de sus modos de manejo en caso de tener modos de manejo, electrónica. Por eso es importante que conduzcamos en los diferentes modos. Por ejemplo, estoy aquí en el Touring, voy a pasar aquí a Urban, por ejemplo. Entonces, importante muchachos, leer el manual, saber qué pasa, pero sobre todo sentirlo. Aquí acabo de pasar de 110 caballos a 95, que es el Urban. Enduro 75, entonces sentir, además cambia la respuesta del acelerador, cambian las respuestas de las ayudas electrónicas de seguridad.
Entonces, muy importante que conozcamos la moto. El periodo de rodaje no es solamente para despegar el motor, está bien para que sepamos cuál es la máquina que estamos adquiriendo, para no llevarla de una vez al límite, porque no solamente llevamos la máquina al límite, sino nosotros también, y puede ser peligroso. No solamente estamos hablando del motor en sí, estamos hablando del kit de arrastre, estamos hablando de los frenos, de los discos de frenos. Recordemos que al inicio son piezas que están en contacto y que están nuevas y tienen que hacer como un acoplamiento entre ellas. Entonces, ojo, sobre todo los primeros 100, 50, 100 kilómetros, dependiendo de nuestra conducción, no tenemos la potencia total de frenado a nuestra disposición, entonces tenemos que ir con tranquilidad. Las llantas, muchachos, las llantas vienen con una cera especial que ayuda para que durante el almacenamiento de ellas, cuando están en bodega, no se cuarteen, no se dañen. Entonces es una cera que recubre las llantas y que hace que sean más resbalosas en un inicio, más o menos también 100 kilómetros. Entonces los primeros 100 kilómetros son críticos, vamos a ir muy tranquilos, muy suaves, teniendo toda la precaución. Ya después ya tenemos a nuestra disposición digamos, en su totalidad, o la eficacia total de los frenos, de los neumáticos, o las llantas, como les decimos acá. Y el motor vamos a irlo conociendo la diferente electrónica de nuestras motos. Las suspensiones es importante para este periodo hacerlo no en un mismo terreno, es decir, en una misma geografía. No es bueno decir, me voy como en Colombia, por ejemplo, me voy para la costa, hago 1000 kilómetros y ya, porque son puras rectas y rectas, y tenemos que trabajar todos los cambios de la moto, hacerlo de manera suave, tranquila. De esta manera hacemos el periodo de rodaje de manera correcta. Es importante el aceite que traen para esos 1000 kilómetros, entiendo, no tiene las mismas propiedades del aceite que normalmente se aplica, entonces también es muy importante no excedernos de ese periodo. Recuerden que muchas de las garantías de nuestras motos depende de que cumplamos con esa recomendación del fabricante. Bueno, muchachos, una recomendación para hacer este periodo de rodaje es precisamente hacerlo en diferentes situaciones. Hacerlo en ciudad, hacerlo en solitario, o como voy yo ahora con mi esposa, con maletas, sin maletas. Digamos que probar todas las configuraciones que nosotros normalmente vamos a usar durante la vida de la moto con nosotros. Como les digo, no solamente para acoplar el motor correctamente, las piezas del motor, para que el motor trabaje con diferentes cargas, con diferentes dinámicas, sino nosotros también, para irnos acostumbrando. Incluso el asiento, yo estoy pasando o sea, no cambié de motos, simplemente renové modelo y kilometraje, pero por ejemplo con mi esposa revisábamos que el asiento lo sentimos más duro. Claro, los asientos también se acoplan. Esa moto tenía 40.000 kilómetros, entonces ya el asiento estaba tal vez un poco más suave, estábamos más acostumbrados a él. Lo sentimos un poquito más duro. Desde cosas tan sencillas como eso, salir a hacer carreteras distintas, tipos de curvas, donde vamos a llevarla con diferentes tipos de exigencias. Así se hace un buen primer rodaje o periodo de rodaje de la moto. También les voy a mostrar, vamos a ver si les puedo mostrar, ¿no?, los costos de esa primera revisión, en qué consiste, que le hacen directamente en Ducati Colombia con el concesionario. Les recuerdo que es muy importante precisamente hacer esta revisión en el concesionario para mantener la garantía. ¿Qué sé yo que le hacen? Pues un cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, y creo que le cambian también el resto de líquidos. Entiendo que el filtro de aire no tendría sentido, no se cambia, y pues no tiene sentido en cambiarse. Y importante, también hacen la programación o le cambian la electrónica de la moto, no la electrónica, sino precisamente
esa advertencia que les mostraba yo a las 6.000 revoluciones. Entonces creo que ya, no recuerdo, pero creo que esa advertencia ya pasa a ser de 9.000 a las 9.000 revoluciones por minuto del motor. Entonces, muchachos, bueno, ya ahora sí recuerdo algo más, les cuento. Esta moto tiene en este momento 459 kilómetros. Y bueno, y debo hacerle el rodaje pronto, porque la próxima semana, en ya menos de una semana, arranco hacia Punta Gallinas, el punto más al norte de Sudamérica, donde voy a hacer más de 1.000 kilómetros. Entonces la idea es, y donde se va a exigir la moto fuertemente, entonces tengo que hacerle esa revisión antes de la otra semana. Entonces va a ser un video muy rápido de este que estamos grabando ahora, y el de la revisión, cuando les muestre la llevada a la revisión y les cuento que cambian. Estoy haciendo, ahorita les voy a mostrar un periodo, mire, ya llegamos a reserva de combustible. Entonces voy a hacer una prueba de consumo para ver si en este periodo de rodaje los consumos, que yo ya conozco muy bien, cambian de alguna manera. Siento estos primeros 400 kilómetros he hecho, digamos, ha sido mixto, pero he tenido oportunidad de conducirla en el tráfico de Bogotá, que es fuerte, bueno, uno de los más fuertes del mundo. Sí sentí tal vez un poco más de temperatura del usual. Recuerden que las piezas están en mayor rozamiento de lo acostumbrado, de cómo van a quedar normalmente. Se está generando una viruta, que es la que debe salir, la que se debe evacuar en ese primer cambio de aceite, producto pues de ese rozamiento, una limadura entre piezas metálicas a muy altas velocidades, ¿no? Limadura que va en el motor y va en la caja de cambios. Bueno, el kit de arrastre también se está acoplando. Entonces, muchachos, la invitación es a disfrutar ese periodo de rodaje, a disfrutar el proceso de la moto y el proceso de nosotros, cómo nos acoplamos, empezar a disfrutar qué fue lo que compramos. Recuerden que los test drive normalmente son muy corticos, y definitivamente cuando empezamos a salir en nuestras motos, empezamos a saber qué fue lo que compramos. No se asusten si vienen de otra moto y empieza a molestarles algo. Como les digo, puede que les talle el asiento, puede que la configuración del manubrio, del manillar, las distancias a las cuales están los controles, todo es nuevo. Entonces es muy normal que tengamos dolores, que de pronto nos duelan la espalda, los hombros, porque nos estamos acostumbrando, como cuando, no sé, cuando montamos en bicicleta, bueno, o hacemos un deporte nuevo, vamos al gimnasio. Normalmente hay posiciones, fuerzas que estamos haciendo por primera vez o de manera distinta, y puede resultar en eso. Por eso es importante también, como les decía, abordar ese periodo como también un periodo en el cual nos acoplamos nosotros a la moto, hacerlo paulatinamente. Yo lo voy a tener que hacer muy rápido, pero bueno, normalmente pues 1.000 kilómetros en el promedio de uso, pues es un periodo más largo en el tiempo en el que la gente lo hace. Bueno, vamos a revisar consumo. Llevo 300,9 kilómetros. Vamos a ver si el consumo está dentro de lo normal o si en el periodo de rodaje cambia. Vamos a revisar, muchachos, ya les muestro. Por ahí. Sí. 4.365. Tarjeta. 68,9 kilómetros por galón, muchachos. 68,9. Bueno, normal. Bueno, muchachos, también les recomiendo mucho manejar hasta el límite en cada uno de los cambios. Tenemos que pasar por todas las marchas de la moto. Miren, se pone en la medida de lo posible, manejar
hasta ese límite que nos indica el manual en cada una de las marchas de la moto. Subir, bajar, por eso es bueno escoger una ruta con variedad de geografía. Subidas con bajadas. Necesitamos que cada pieza dentro del motor, dentro de la caja de cambios, en la transmisión final, cada pieza se acople o haga el sellado que necesita, si estamos hablando de cilindro y anillos. Bueno, este proceso es en las motos pequeñas, en las motos de baja cilindrada, realmente puede llegar a ser tortuoso, aburridor, porque recuerdo mi primera moto, una 125, una moto china. Creo que siguiendo las instrucciones de rodaje, la velocidad eran 40 kilómetros por hora, 50. Hacer 1000 kilómetros a esa velocidad, pues se hace largo. Pero en estas motos no hay problema. Las motos grandes, pues de alto cilindraje, de mediano y alto cilindraje, pues ya es más llevadero. En esta moto en sexta, en el límite de revoluciones que nos indica el manual, llega a 132 kilómetros por hora. Entonces no tenemos problema, no tenemos ningún problema. Una velocidad más que suficiente para viajar. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. En esta carretera de curvas, subidas, bajadas, está espectacular para este ejercicio. Un punto importante, muy importante, hay que cuidar las revoluciones, pero hay que cuidar más. Quedarnos con poquitas revoluciones, es decir, dejar colgar el motor a pasarnos del número de revoluciones. Cuando nosotros, por ejemplo, aquí voy en segunda, si de pronto pasara a cuarta, no es recomendable. O sea, hay que mantenerse en un rango, yo diría que unas 3000 a 6000 revoluciones en esta moto. No hay que dejarla nunca colgar cuando vamos en un cambio muy largo, es decir, por ejemplo, que aquí estuviese en cuarta o quinta, iría muy forzado el motor, muy forzado. Entonces es mejor incluso pasarnos por encima que pasarnos por debajo. Espero me haga entender. Otras pruebas importantes en este periodo de rodaje son las suspensiones. Las que tienen suspensión electrónica, probarlas, probar su funcionamiento, el funcionamiento sobre todo de la precarga. Bueno, toda la integralidad de las suspensiones, de todas sus funciones. Y esta que es manual, la he estado probando, he estado cerrando, abriendo los pasos de fluido que traen cada una de las suspensiones, la delantera y la trasera. Pero es importante ir con carga, con pasajero, sin pasajero, porque pues aquí estoy probando en este momento una carga importante. Entonces estoy de alguna manera calibrando a mi uso las suspensiones, probando ajustes de compresión, de precarga, de rebote. Entonces eso hace parte también del periodo de rodaje, muchachos. Probar el quick shifter, lo que estoy probando acá, su funcionamiento, digamos, todo esto, que si hay algún fallo, si hay algo mal ajustado, pues aparezca para que en la primera revisión se puedan hacer los ajustes necesarios. No se confíen, que muchos amigos, clientes dicen, no, es que es una moto nueva. Siempre intervienen humanos, o sea, no hay una sola marca que tenga el 100% o el 0% de fallos, pues el 100% de efectividad. Algo pudo haber fallado, algo pudo haber quedado mal ajustado, entonces para eso también este periodo de rodaje, para que revisemos cómo se siente la moto, y si hay algo raro, pues de una vez se ha intervenido en la primera revisión, o antes si definitivamente quedó algo malo. Muchas veces es un simple tornillito, una inspección visual muy sencilla de parte nuestra, lo podemos corregir. Esta moto yo hice ya esa revisión antes de iniciar a rodar,
antes de hacer esta salida y pues estaba con un ajuste pues perfecto, creo. No la revisé claramente al 100%, pero hice bastantes revisiones y me pareció que todo estaba muy ajustadito, muy bien ensamblado, muy bien terminado. Bueno, estamos hablando de una moto premium, pero se nota en sus componentes, en la calidad de su ajuste. Bueno, muchachos, y terminamos entonces este video corto, pero creo yo sustancioso. Recuerden disfrutar el proceso, seguir las instrucciones del manual, las recomendaciones, pero no en una sola marcha, en todas las marchas, variar los terrenos y tener en cuenta que el proceso no es solo de la moto, sino de piloto, pasajeros si se usa, maletas inclusive. Bueno, todo es un proceso. Muchachos, no olviden suscribirse, activar la campanita y decirle a todos sus amigos que se suscriban, que sigan a Gorilón Picture en YouTube y Gorilón Travels en el resto de redes del planeta Tierra. Recuerda que si quieres viajar por el mejor país del mundo para viajar en moto, puedes entrar a www.gorilontravels.com, donde están publicadas todas nuestras rutas guiadas. Tenemos rutas a los mejores destinos de Colombia, rutas exclusivas con pocos participantes, normalmente unas 10 motos, y vamos combinando, somos la combinación perfecta entre motos, ecoturismo y aventura. Y desde las carreteras de Cundinamarca, Colombia, nos despedimos. Y recuerda, viaja, viaja y viaja. Y si es en 2 ruedas, aún mejor. Chao pues. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.